Ángel Hurtado viene de la Audiencia Nacional. Allí fue el único juez del Tribunal de la Gürtel que se opuso a que M. Rajoy fuera a declarar como testigo. Se opuso muy duramente en un escrito donde argumentaba que no hacía falta que viniera el entonces presidente del gobierno porque ya estaba aprobada la caja B del partido. Después fue el único juez del Tribunal de la Gürtel, que eran 3, que juzgaron ese caso, que se opuso a la condena del Partido Popular a título lucrativo y argumentó también que no hacía falta hablar de la caja B que estuviera aprobada. Entre otras cosas, se opuso a que se mencionara esa caja B aprobada. Y de premio después fue el juez que el Consejo General del Poder Judicial, nombrado por el PP en funciones, con el mandato caducado, ascendió al Tribunal Supremo. Y por eso está ahí hoy. Porque fue ascendido por un Consejo General del Poder Judicial que estaba caducado, que estaba en funciones, que no debería haber podido nombrar a nadie, en mi opinión, y que siguió nombrando mucho tiempo después de tener acabado su mandato democrático, y así llegó al Supremo y estará ahí hasta su jubilación. De esta manera, el director del diario.es, Ignacio Escolar, daba las claves esta mañana en la cadena SER, sobre todo lo que rodea alrededor del juez Hurtado y sus actuaciones, en una aplaudida intervención en donde de la mano de la presentadora Ángeles Barceló, han dejado retratado al magistrado. Sobre la investigación al fiscal general del Estado por esa filtración que desmentía el bulo lanzado por Miguel Ángel Rodríguez. Este jueves, ayer, declararon como testigos ante el Supremo la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal que investigó al novio de Ayuso por un presunto fraude fiscal, Julián Salto, se llama el fiscal en cuestión. Este último dio novedades acerca del famoso correo electrónico filtrado en el que el abogado, recuerden que de Alberto González Amador, reconocía que su cliente había cometido esos 2 delitos de fraude fiscal. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Y relató el fiscal en esa declaración ante el Supremo que ese correo, que el famoso correo de la filtración, pasó por varias personas que pudieron acceder a él. Contó que el email impreso estuvo hasta 24 horas, o sea, un día entero, encima de la mesa de un despacho por el que pasan y donde trabajan varias personas. Sí, Julián Salto, que es el fiscal que investigó a Alberto González Amador, explicó que el documento que se está investigando en el Supremo pasó por muchas manos antes de que se publicara. La defensa de Amador envió su confesión a un correo genérico de la Fiscalía de Delitos Económicos el 2 de febrero del año pasado. Alguien se lo reenvió a Salto porque era el fiscal del caso y una tercera persona lo imprimió y dejó una copia encima de la mesa de su despacho que comparte con otros 3 fiscales. Una copia de todo el expediente. Salto también recordó lo que vivió aquella noche, que le pilló en un partido de fútbol. Almudena Lastra le llamó para tratar de aclarar las cosas después de la publicación de que la Fiscalía le había ofrecido un pacto al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando todo ocurrió al revés, pero al ver la situación, que él estaba en un partido de fútbol, se emplazaron a hacerlo a la mañana siguiente. Sin embargo, la fiscal provincial le llamó después en 2 ocasiones y en la última ocasión le dijo que Álvaro García Ortiz no podía esperar, que necesitaba ya los correos para preparar esa nota de prensa que desmintió el bulo del entorno de Isabel Díaz Ayuso. Sobre la declaración también de Almudena Lastra, la que mencionabas tú ahora, ella cuenta que le preguntó al fiscal general del Estado, García Ortiz, si había sido él quien había filtrado el famoso correo electrónico, y ella dice que el fiscal no se lo negó, sino que le dijo textualmente: ahora eso no importa. Sí, Almudena Lastra lo que reveló, Ángeles, fue que en la mañana del 14 de marzo, después de esa noche tan agitada de cruces de mensajes, la del 13 de marzo, cuando la SER publicó el contenido del correo electrónico con la confesión de Alberto González Amador, en el que reconocía esos delitos fiscales y pedía un pacto para evitar el juicio, preguntó al fiscal general si él había filtrado el documento y Álvaro García Ortiz le respondió: eso no importa ahora. Ese es el famoso correo que desmintió el bulo fabricado por el entorno de Díaz Ayuso, que decía que fue la Fiscalía quien ofreció el acuerdo. Según la testigo, además, a la luz de la información que publicó esta emisora, la filtración, considera Almudena Lastra que solo pudo salir de la Fiscalía. Lastra afirmó también que advirtió a la fiscal provincial, la otra encausada, junto a García Ortiz y al segundo de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, de que no enviara los correos a los superiores porque los iban a filtrar. Y luego hay otra cosa, Pedro, que ya comentamos aquí en su momento, después de la declaración de Miguel Ángel Campos, compañero de esta casa, y de José Precedo del diario, que el juez, es una declaración, además una declaración que desmontaba por horarios y por el momento en el que ellos dos tuvieron conocimiento de ese correo, desmontaba la tesis, es decir, que el correo se conocía mucho antes de la presunta filtración del fiscal, que se atribuye o que se sitúa en el tiempo más tarde. Pero es que, claro, sabemos también que hay declaración de otro periodista, en este caso de El Mundo, que es quien publica
contra el bulo, que cuando declaró ante el juez, él dijo que en esa información que él publicó ya daba detalles del acuerdo que proponía el abogado de González Amador a la Fiscalía. Es decir, que también lo sabía antes. Sí, el juez del Supremo ha ignorado al menos 3 filtraciones previas, si queremos resumir este episodio que cuentas, Ángeles. 3 filtraciones previas que han incorporado a la causa los interrogatorios de los periodistas para citar como imputado al fiscal general. Y decimos filtraciones previas porque ellos han reconocido que tuvieron ese documento que está investigando el Tribunal Supremo antes de que llegara a Álvaro García Ortiz. Ya sabíamos que esto había pasado con los periodistas de la cadena SER y del diario.es, pero ahora se suma también el compañero del Mundo, que fue el que publicó la versión adulterada del novio de Ayuso de que fue la Fiscalía quien ofreció el pacto a Alberto González Amador. Por lo tanto, estamos ante 3 fuentes distintas. Este reportero, este último testigo, declaró que aunque solo tenía el correo con la respuesta del fiscal, tenía información del primero oralmente por sus fuentes. Él tampoco reveló esas fuentes, solo declaró que el día que saltó la noticia habló con Miguel Ángel Rodríguez y que él le puso en contacto con el novio de Isabel Díaz Ayuso, con Alberto González Amador. La Abogacía del Estado pidió el volcado del móvil del jefe de gabinete de Ayuso, que Rodríguez no se llevó a la declaración, pero el juez lo rechazó. Pedro, gracias. A vosotros. Ahora os pregunto por esto, pero solo por cerrar la información relacionada con este tema. Ya saben que días atrás nos estábamos preguntando que en qué punto estaba, ¿no?, el proceso de González Amador, por qué no iba a declarar. La Fiscalía pidió a la juez que le citara a declarar y ya hay fecha. Radio Madrid, Javier Alonso, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Será finalmente el 7 de febrero, ¿no?, después de que algunos recursos y su defensa han intentado retrasar la declaración todo lo que han podido. Sí, la citación ha pillado a Ayuso en Perú, donde está de viaje oficial hasta el domingo. Desde allí su equipo ha rehusado valorar este paso de la jueza, que, como contaba, sacó ayer del limbo legal en el que estaba la investigación contra la pareja de la presidenta madrileña por 2 presuntos delitos fiscales y uno más de falsedad documental. Llevaba en vía muerta desde octubre, cuando la instructora que dirige esta causa decidió aplazar sine die la declaración de González Amador, y el resto de los imputados lo hizo después de que los abogados del novio de la presidenta madrileña recurrieran la apertura de otra pieza, una segunda, para investigar también si González Amador cometió delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, y que sigue pendiente a día de hoy de resolución. Los argumentos de la jueza no convencieron a la acusación popular, que ejercen Más Madrid y PSOE, que decidieron recurrir ese aplazamiento. Ahora la jueza les da la razón parcialmente, admite que el procedimiento se está retrasando en exceso e introduce, como comentaba Sánchez en el auto, un tirón de orejas a los representantes de González Amador por no aportar, dice el auto, la prueba documental en la que sustentaban su recurso, es decir, por dilatar este proceso. En definitiva, se le vuelve a citar a declarar como investigado a González Amador el próximo 7 de febrero, justo en 3 semanas. Javi, gracias. A vosotros. Venga, pues os pregunto por la actuación del juez del caso, y voy contigo, Ignacio, porque además uno de los periodistas que declaró es del diario.es, y aquí manifestamos la sorpresa, que además es que aquí estuvo Miguel Ángel Campos relatando, porque además era una forma de relatar también cómo trabajamos los periodistas, y esas testificaciones, tanto de José Precedo como de Miguel Ángel Campos, y ahora sabemos que también del periodista del diario El Mundo, no son tomadas en consideración, no las considera, las aparta el juez, como si no tuviera en cuenta todo aquello que no refuerza una tesis que él ya tiene escrita. Así es, a mí la instrucción me parece bastante anómala por muchos motivos. El primero es evidente, es la velocidad. Lo hemos comparado ahora mismo con cómo va la velocidad a la que va la investigación judicial a la pareja de Ayuso con la velocidad con la que va la investigación al fiscal general del Estado. Es muy anómalo. Solamente ese dato, que es bastante objetivo y que se puede comparar con cualquier causa judicial, no solo con esta de Alberto González Amador, pues es muy anómalo. La justicia, que es lenta para casi todo, porque está bastante colapsada, de repente aquí coge unas velocidades que, en fin, la Fórmula 1. Segundo, para mí es anómalo la propia investigación en sí. Hablabas antes de cómo trabajamos los periodistas. Todos los periodistas lo sabemos. Todos los días, en todos los juzgados de España, los periodistas accedemos a información que es filtrada por alguien que trabaja en el juzgado, evidentemente. No digo que sean siempre los jueces o los fiscales o los funcionarios, pero de todos ellos, porque hay cientos de personas que acceden a las causas judiciales, los periodistas todos los días en todos los medios de comunicación del mundo y también de España publicamos información. Y es bueno que sea así, porque no publicamos cualquier información, publicamos información que es veraz, que es relevante para la opinión pública y que
no sería un Estado democrático aquel donde solo se informan de las causas judiciales cuando hay una sentencia. Imaginaos un mundo donde no se cuenta nada de la Gürtel hasta que llega la sentencia, o de Filesa, o de los GAL, o de cualquiera de las causas judiciales que están en cualquier tribunal y donde los periodistas tenemos la obligación de informar. Y luego, es anómalo por la propia instrucción en sí. Lo normal en una causa judicial de cualquier tipo es llamar, lo primero que se hace siempre es llamar a declarar al imputado, siempre, en todos los sitios. Es lo normal. Primero llamas a declarar al acusado, oiga, usted... ¿Qué ha hecho, qué no ha hecho? Explíquese ante el tribunal y luego sigues investigando. Aquí va a ser lo último. Y va a ser lo último después de un auto que conocimos este lunes donde se le cita a declarar, donde ya prácticamente se está diciendo que es culpable, donde ya el juez está, más allá de que sus razonamientos, en mi opinión, sean equivocados, porque como tú recuerdas, ya son 3 los periodistas que han contado ante ese tribunal que tuvieron acceso a esa información antes de que el fiscal preguntara por ella. Y es verdad que el fiscal preguntó por ella y lo hizo de manera muy insistente, y lo hizo por algo que él mismo ha reconocido, una nota de prensa que publicó al día siguiente. Todo eso está admitido ya por el propio fiscal en declaraciones públicas. De ahí inferir que el fiscal lo sabía antes de que preguntara por ello y que por tanto nos lo pasó, pues es que es un salto llamativo. Y yo quiero recordar quién es Ángel Hurtado, por si alguien se ha perdido, porque claro, son muchos jueces, hay un montón de causas y es difícil seguir un poco la pista a cada uno de ellos. Ángel Hurtado viene de la Audiencia Nacional. Allí fue el único juez del Tribunal de la Gürtel que se opuso a que M. Rajoy fuera a declarar como testigo. Se opuso muy duramente en un escrito donde argumentaba que no hacía falta que viniera el entonces presidente del gobierno porque ya estaba aprobada la caja B del partido. Después fue el único juez del Tribunal de la Gürtel, que eran 3, que juzgaron ese caso, que se opuso a la condena del Partido Popular a título lucrativo y argumentó también que no hacía falta hablar de la caja de que estuviera aprobada. Entre otras cosas, se opuso a que se mencionara esa caja de aprobada. Y de premio después fue el juez que el Consejo General del Poder Judicial, nombrado por el PP en funciones, con el mandato caducado, ascendió al Tribunal Supremo. Y por eso está ahí hoy. Porque fue ascendido por un Consejo General del Poder Judicial que estaba caducado, que estaba en funciones, que no debería haber podido nombrar a nadie, en mi opinión, y que siguió nombrando mucho tiempo después de tener acabado su mandato democrático, y así llegó al Supremo y estará ahí hasta su jubilación, salvo que él quiera otra cosa. Y claro, cuando hablamos de las injerencias políticas en la política española, pues esto hay que recordarlo. Alguien que ha hecho determinadas decisiones en la Audiencia Nacional muy favorables al Partido Popular acaba ascendido por los vocales nombrados por el Partido Popular al Supremo y hoy está juzgando al fiscal general.